Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Hoy es día 25 de noviembre, son las 18 horas, iniciamos la transmisión del webinario que tenemos contemplado para esta ocasión, denominado Indicadores de Rotación de Personal. Buenas tardes, gracias por su participación. Soy Emigdio Villalobos, director de la Fundación, y me acompaña la profesora Alejandra Toscano Martínez, especialista de Findes en el área de Administración de Recursos Humanos, de hecho, jefa del área aquí en la Fundación, quien conducirá esta plática, no sin antes hacerles una invitación para que participen formulando sus preguntas, haciéndonos comentarios, dándonos recomendaciones, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandra, buenas tardes. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes. Gracias, Javier. ¿Tú? Todo muy bien, muchas gracias. Pues podemos iniciar, Alejandra. Claro que sí, perfecto. Pues buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio. Denme un segundo nada más para poder poner mi presentación. Listo, ahí estamos. Bueno, pues vamos a arrancar con un tema que hoy en las organizaciones y que siempre ha sido un tema fundamental, sobre todo porque tiene un alto impacto, no solamente en términos de costos, que lo vamos a ir viendo más adelante, sino en todo lo que es el tema de la satisfacción de los colaboradores. Entonces, pues si les parece bien, el día de hoy vamos a trabajar y vamos a revisar un tema que se llama indicadores de rotación de personal. Mi nombre es Alejandra Toscano, me da mucho gusto tenerlos por acá. Muy rápidamente, nada más para que conozcan un poquito de lo que he hecho y de lo que hago. Yo soy psicóloga industrial de profesión, egresada de la Universidad de las Américas. Tengo 2 maestrías, una maestría en alta dirección y una maestría en administración de recursos humanos. Y bueno, pues en resumen, muchísimos años, ya cerca de 28 años de experiencia en el área de recursos humanos, y actualmente pues dirijo una organización que justo nos dedicamos a todo el tema de la consultoría. Pero bueno, sin más, vamos a dar inicio con nuestro tema. Primero, es muy importante que nosotros entendamos a qué nos referimos con rotación de personal desde un aspecto muy sencillo. Básicamente, el tema de la rotación de personal pues nos permite definir cuántas personas entraron y salieron de nuestra organización en un tiempo en particular. Si queremos verlo desde una forma muy sencilla, pues es eso, justo cuántas personas han salido y cuántas personas se han incorporado a nuestra empresa. Sin embargo, yo les voy a recomendar que justo hablando del tema de indicadores, pues tenemos que hacer una segmentación del tipo de causas que originan justo la salida y la entrada de nuestro personal. Entre las más importantes que vamos a tener, pues está evidentemente el tema de una incapacidad permanente que hace lamentablemente que alguno de nuestros colaboradores pues ya no se incorpore a trabajar con nosotros. También está la causa por salida. Vamos a dividirla en 2 partes. La salida por un tema de renuncia y la salida por un tema de despido. Y por último, el fallecimiento de nuestro colaborador. Entonces, básicamente son como las causas más comunes que vamos a encontrar de la rotación. En este caso, me quiero centrar en uno que por la causa y por lo que origina la organización, pues se vuelve crítico, que es el tema de la renuncia. La renuncia, pues la vamos a entender como ese proceso en donde el colaborador de manera voluntaria, pues decide salirse de nuestra organización. Sí es importante que ustedes segmenten justo por estas causas la rotación de personal, y para el término de esta sesión, pues que se enfoquen muchísimo en el tema de las salidas voluntarias del personal, es decir, por qué nuestros colaboradores están decidiendo salirse de manera voluntaria de nuestra organización. Claro que también va a ser muy importante conocer las causas de despido, porque imagínense que tengamos que estar corriendo gente a lo mejor que no está funcionando en el puesto de trabajo, pues eso nos da un foco rojo de que nuestro proceso de reclutamiento y selección no es el más adecuado. Pero en esta ocasión, pues nos vamos a centrar justo en el tema de la decisión personal de nuestros colaboradores de separarse de nuestra organización. ¿Qué origina la rotación de personal? Bueno, una de las ventajas que tenemos cuando trabajamos con Zoom, pues es que yo puedo estar viendo sus mensajes. Entonces, me encantará que me puedan escribir ahí qué creen ustedes o qué han sabido
o que saben o incluso les ha tocado vivir que origina que la gente se salga de una organización? ¿Ustedes como qué elementos contemplarían que pueden ser causa justo de que los colaboradores se separen de nuestra organización? ¿Ubican alguno en particular, algún elemento que ustedes tengan presente y digan, pues yo sé que la gente sale de la organización por este motivo? ¿Conocen alguno? ¿Alguien que me pueda compartir ahí alguna causa? La competencia de otras empresas. Sí, Octavio, fíjate que es un elemento bien importante. Ah, bueno, ok, en términos de prestaciones, sí, por supuesto. Y a veces se combina, ¿verdad, Octavio? Tanto prestaciones como sueldos. Y bueno, se vuelve una competencia brutal. Y no sé si les ha tocado que a veces la gente se va hasta por 50 pesos o 100 pesos. Evidentemente estamos hablando de un nivel operativo, pero de todos modos, ¿no? Imagínense el impacto de que una persona se vaya de tu organización por 50 o por 100 pesos, ¿no? Es bastante difícil y frustrante a veces, ¿no? Dice Araceli, mejores prestaciones y ambiente de trabajo. Sí, Araceli, también eso es cierto. Pues obviamente la gente está buscando también como tener otras alternativas y otra forma de relacionarse con los colaboradores, con sus compañeros, con sus líderes. Entonces, bueno, pues sí, claro que va a ser una causa por la cual decidan irse a otra organización. Fíjense que aquí les quise hacer un resumen de las causas más importantes, porque finalmente si conocemos las causas, tendremos elementos para poder implementar acciones que permitan evidentemente pues evitar todo este tipo de situaciones. Uno, fíjense que lamentablemente en algunas ocasiones pues las personas no cuentan con los equipos suficientes para trabajar, ¿no? Hay veces que entran a sus organizaciones o entran a su puesto de trabajo y no les dan el equipo necesario para poder trabajar, ¿no? O dicho equipo está en malas condiciones. O a veces la misma infraestructura, la misma oficina, la misma planta, etcétera, pues no está en las condiciones óptimas. Y entonces hay gente que decide salirse de nuestras organizaciones, pues porque no cuenta con el recurso material, el recurso de sus herramientas para poder desempeñarse adecuadamente. Imagínense que a alguno de ustedes les pueda pasar que entras a trabajar a algún lugar y no tengas computadora, por ejemplo, ¿no? Dices, oye, es la herramienta mínima que yo debería de tener para poder trabajar eficientemente y no la tengo, ¿no? Obviamente, pues eso hace que la gente se vaya. Otra de las causas, pues justo lo habían comentado tanto Araceli como Octavio, pues es el tema de la competencia. Eh, Estamos en un ambiente súper competido, o sea, hay mucha competencia, hay empresas que les ofrecen mejores sueldos, mejores prestaciones, y obviamente esto se da muchísimo más en comparación de empresas chicas, pequeñas, medianas, contra empresas que son muy grandes. Nosotros hemos tenido clientes que son pequeños y medianos y nos dicen, oye, Ale, es que es tan complicado para nosotros porque nosotros los formamos, nosotros les damos la oportunidad, les damos la capacitación, tienen experiencia con nosotros y terminan yéndose con empresas más grandes por el tema del sueldo. Y eso es una realidad, ¿no? Y aquí el desafío, a lo mejor les ha tocado vivir alguna situación de esta naturaleza, es qué podemos hacer, porque bueno, pues sí, ya hemos mencionado que al final del día te los van a robar, por decirlo de alguna forma, pero ¿qué podemos hacer nosotros para que se queden al final del día, pues con nuestra organización? Los líderes dicen, y hay una frase, no sé si la han escuchado, que dice que los colaboradores no renuncian a las organizaciones, sino que los colaboradores renuncian a los líderes. Y fíjense que en México, lamentablemente, es muy común que hagamos líderes a colaboradores que tienen experiencia operativa, pero que no tienen las habilidades y las competencias de líder. Y entonces, pues más allá de generar un ambiente de trabajo en donde la gente decida quedarse, pues generan esta situación de a veces malos tratos, de liderazgo autocrático, de estos líderes en donde dicen, aquí se hacen así las cosas y ya, párenle de contar, ¿no? Oye, que fui a un curso y mira, me dijeron que podíamos cambiar esta forma de trabajo, lo podemos hacer de forma diferente. No, aquí lo hacemos así y no se diga más, ¿no? Entonces, bueno, pues sí tenemos a veces líderes muy autocráticos.
O líderes que te apoyan muy poco. A mí me ha tocado lamentablemente ver casos en donde el colaborador se puede equivocar, porque bueno, al final del día todos nos puede pasar. Y hay líderes que se lavan las manos y dicen, pues si él se equivocó, es su problema, yo no interfiero, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces la falta de apoyo por parte de los líderes, pues hace muchas veces que la gente se vaya. Un bajo nivel en términos de conocimientos y de habilidades. A veces hay líderes que se sienten o que no tienen las habilidades o que no tienen los conocimientos y hacen o evitan que la gente crezca. No sé si les ha tocado conocer a alguien así, que lo que hacen es, pues, digamos que limitar el desarrollo de las personas porque les da miedo. Y entonces dicen, no, imagínate que yo te enseñe a ti cómo hago las cosas, mis procesos y después me quites el trabajo. Entonces, ¿qué hacen algunos líderes? Pues mejor se guardan toda la información, no te comparten la información e incluso obstaculizan tu crecimiento. Una siguiente causa, lamentablemente, y yo me imagino que algunos de ustedes son de recursos humanos, pues sí es importante también analizarlo, pues que en algunas ocasiones recursos humanos, fíjense que me ha tocado lamentablemente empresas en donde las condiciones que se le ofertaron al trabajador cuando se contrató no se mantienen en el tiempo. Hay veces que se contratan con algunas condiciones y no se les cumplen. Tuvimos el caso, no es nuestro cliente, nosotros hemos recibido ciertas personas que han estado en esa organización, pero es algo impresionante. Fíjense que les firman que cuando entran y están 1 o 3 meses, porque dependiendo de los puestos, les dicen que al mes o a los 3 meses les van a dar un incremento salarial, les van a dar prestaciones superiores, pero firmado, que tú dices, oye, pues la probabilidad de que no se cumpla, pues prácticamente creerías que es mínima. Pues no lo van a creer, pero no se los cumplen. E incluso les dicen, y si quieres irte, sin ningún problema te puedes ir, ¿no? Obviamente la gente renunció a su trabajo y ahora que está buscando otra alternativa, pues es complicado. Entonces, bueno, pues debemos de tener mucho cuidado de que esto no nos suceda. Las condiciones de trabajo no se pueden cambiar. No puedes ofertar algo y después, ya una vez que se incorpora el colaborador, pues cambiarle esas condiciones. También tenemos, bueno, ya ahí vi que me faltó una letra, pero es reclutamiento deficiente. Cuando contratamos a personas que no cubren el perfil idóneo, el que estamos buscando, pues les suele ser complicado el trabajo. Les puede costar 1000 veces más que alguien que supiera. Y muchas veces nosotros mismos desde recursos humanos podemos estar provocando esa rotación cuando nosotros contratamos a personal que no cubre el perfil idóneo. Y también cuando no le decimos la verdad, fíjense que pues yo llevo ya casi 30 años trabajando en las organizaciones en recursos humanos y a veces recursos humanos como que le plantea una historia muy bonita a los colaboradores, entran, ¿no? Y la finalidad es esa, que aceptes entrar a mi organización y ya que estás adentro, pues vives una realidad completamente diferente a la que te había contado recursos humanos. Yo siempre les he dicho, para empezar, no se vale, hay que ser bien transparentes porque desde ahí estás pues vendiendo a tu organización, pero por otro lado no se vale porque el colaborador va a perder toda la confianza que tiene en la organización. ¿Por qué? Pues porque va a sentir que le engañaron, ¿no? Y va a sentir obviamente que pues no era lo que le habían contado que era. Yo a veces prefiero contarles, bueno, no prefiero, siempre les contamos la realidad, tampoco exagerando, sino lo que es, porque me parece que hay que ser bien transparentes, ¿no? Y hay que ser bien justos en el sentido de que hay muchas personas que incluso renuncian a sus trabajos. Bueno, otra de las causas que origina que la gente se vaya de las organizaciones, pues son las pocas posibilidades de crecimiento. Cuando en tu organización no hay posibilidades de crecimiento, pues obviamente la gente dice, ¿a dónde me puedo mover? Eso suele pasar mucho, sobre todo en empresas pequeñas, en empresas familiares, en donde los puestos, digamos que de mayor jerarquía, pues ya están ocupados o sabemos que van a estar ocupados por la familia, ¿no? Que si el papá, que si los hijos, que si los hermanos, etcétera. Entonces, bueno,
A recursos humanos nos queda un gran desafío, ¿no? Porque al final del día, bueno, ¿qué vamos a hacer para que si tenemos o trabajamos en una organización con pocas posibilidades de crecimiento, qué le podías o podrías ofertar a tus candidatos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es una causa también de la rotación. Una de las cosas, no sé si les ha pasado, que genera mucha rotación, pues son todas estas jornadas de trabajo excesivas y esta carga de trabajo excesivo, en donde pues yo te contraté, ¿cómo decimos en recursos humanos? Cuando en un anuncio diga disponibilidad de horario, sabemos que en muchas ocasiones pues va a cumplir con estas características, en donde pues la gente trabaja de verdad 10, 12 horas al día. No sé si ustedes sabían, pero lamentablemente, pues México es uno de los países, si no es que el país que trabaja más horas en el mundo, ¿no? Ya déjense nada más en México o con algunos países de Latinoamérica, si nosotros somos uno de los países que más trabaja horas al día en el mundo, ¿no? Eso es impresionante. Pero bueno, entonces esas condiciones a veces de trabajo tan excesivas pues lo que generan es desgaste en tu personal y lo que generan es rotación. Los bajos sueldos, eso es una realidad, también el bajo sueldo. Va a ser bien importante que desde nosotros de recursos humanos hagamos una estrategia de incremento salarial. Sí es muy importante que lo contemples y que lo contemples en conjunto con un sistema de evaluación de desempeño, que realmente se reconozca a las personas que hacen una diferencia en tu organización. Y siempre recuerden generar un programa de retención de personal, así se llama. ¿Qué es un programa de retención de personal? Evidentemente, no queremos que ninguna persona que entra se vaya, ¿no? Digo, creo que todos partimos de eso. Pero en particular, no queremos que se vayan aquellos colaboradores que cumplen con 3 características básicas. A esas 3 características se les conoce como el triángulo del profesionalismo. El triángulo del profesionalismo está conformado por 3 picos del triángulo, que son conocimientos, habilidades y actitudes. Y decíamos hace muchísimos años que una persona para ser profesional necesita tener 3 elementos. Conocimientos, que significa el saber hacer, habilidades, que significa el poder hacer, y actitudes, que significa el querer hacer. Si yo te preguntara qué porcentaje de tu personal cubre con el triángulo, primero, si eres de recursos humanos, ese dato tendrías que tenerlo sí o sí. Ese es un indicador de recursos humanos, ¿sí? Pero bueno, si no lo tienes, ponte a pensar ahorita en tus colaboradores y di, oye, a ver, ¿tienen el conocimiento, tienen la habilidad, tienen la actitud? Solamente como dato cultural, cuando no tenemos un proceso que a veces incluso ni siquiera los identificamos en nuestra empresa, se dice que máximo el 5% del personal de una organización cubre el triángulo, ¿sí? Y a ellos en particular se les debe de generar un programa de retención. ¿Por qué? Porque no solamente no quiero que se vayan los colaboradores, esos colaboradores que se les llama personal clave en la organización, pues menos, ¿sí? Porque quien ha estado en reclutamiento y selección sabe que es bien complicado encontrar a gente que tenga el triángulo. Pero ahora imagínate que los tengas en tu organización, uno, que no los tengas identificado y dos, que no trabajes para que hagas que se queden, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí va a ser bien importante que cuidemos mucho a ese personal. Otra de las cosas en las condiciones de trabajo son las nulas y pocas prestaciones que a veces ofertan las empresas. Sé que podrás pensar y decir, oye, la gente cuando aceptó trabajar en esta organización ya sabía que no iba a tener prestaciones o ya sabía el sueldo, ¿no? Pero eso no quita y no justifica que la gente tenga que quedarse. Entonces, te va a aceptar porque necesita el trabajo, pero cuando tenga la oportunidad y aunque sea un poquito más de sueldo o un poquito más de prestaciones, por supuesto que se va a ir, ¿vale? Entonces, no nos quedemos con la idea de que solo por el hecho de que la gente sabía ya las condiciones de trabajo, las va a aguantar durante mucho tiempo, ¿ok? Bueno,
Y por último, pues el ambiente laboral. Hay relaciones de trabajo súper tóxicas. Hay gente que me dice es que yo ya no puedo en esta organización. A lo mejor hay mucho chisme. A lo mejor hay pues cierta inmadurez del grupo en donde puede haber un ambiente muy pesado, ¿no? Entonces, bueno, pues también la gente dice que renuncia a esas relaciones de trabajo tóxicas. Y al tema del moving, recuerda que el moving pues es violencia laboral, pero le llamamos así, le llamamos moving, que es digamos que el sinónimo del bullying, solamente que el bullying lo hacemos en las escuelas o se le determina así para las escuelas y para las organizaciones le vamos a llamar moving, ¿vale? Ahora, ¿por qué estamos viendo este tema? Pues por las graves consecuencias que provoca en las organizaciones. No son todas, pero son algunas de las más importantes. Cuando tú tienes una alta rotación, ¿qué es una alta rotación? ¿Alguien tiene idea de qué porcentaje es como una rotación sana? ¿Alguien tiene una idea o conoce cuál sería una rotación sana? ¿Tienen a lo mejor algún porcentaje? ¿Han escuchado de algo? ¿No? Fíjense que se dice que una rotación sana es una rotación de un solo dígito. ¿Qué significa? Que tú puedes tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9% de rotación. Decimos en las organizaciones que un porcentaje de rotación es sano, ¿sí? También es sano. ¿Por qué? Porque también te permite incorporar nuevas formas de personalidades, nuevos estilos de trabajo, nuevas formas de ver las cosas. Entonces, la rotación no siempre es mala. La rotación también te puede traer renovación, te puede traer mejora continua, te puede traer nuevas formas de trabajo, etcétera, ¿vale? Pero, bueno, pues en general la rotación no bien manejada o con un porcentaje más alto, pues puede dañar muchísimo tu organización. A lo mejor alguien ahorita está pensando, ay, Ale, yo creo que nunca has trabajado en un puesto operativo y tendrían toda la razón. Normalmente se considera un solo dígito por algunos puestos. Claro que va a haber industrias en donde la rotación es altísima, a veces hasta de 50 puntos o 50%, lo cual es muchísimo. Sin embargo, pues obviamente hay que cuidar que todos los elementos de la diapositiva anterior, pues los cuidemos, ¿no? Y que en la medida que lo podamos evitar, pues evitemos la rotación. ¿Cuál es una de las afectaciones principales de la rotación? La disminución de la productividad. Y ojo, aquí voy a hablar muy rápido de este tema. Cuando una persona se incorpora a la organización, ojo, no empieza a producir de forma inmediata, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en algo que nosotros llamamos curva de aprendizaje, que seguramente la han escuchado. ¿Qué es la curva de aprendizaje? Bueno, la curva de aprendizaje es el proceso que le va a llevar al colaborador a aprender de su puesto, aprender de sus procesos, de las políticas de tu organización, etcétera. Entonces, durante ese periodo, las personas no están produciendo, no tienen productividad porque apenas están aprendiendo a hacer las cosas. Claro que podrán decirme, Ale, eso puede variar de puesto a puesto y tendrían toda la razón, pero vamos a hablar un poquito de generalidades, ¿vale? Entonces, son 3 meses. Imagínate que tu personal se vaya en menos de esos 3 meses. ¿Qué está significando si se va menos de esos 3 meses? Que a ti te produjo un costo que nunca se recuperó. ¿Por qué? Nosotros les pagamos a los colaboradores por un trabajo realizado. Por eso es que te pagan después. No sé si lo habías pensado o lo habían pensado. Nosotros trabajamos y a los 15 días o a la semana, dependiendo de nuestro esquema de trabajo, nos pagan. Es muy raro porque sí te pueden pagar a alguien por adelantado, pero normalmente no es así. Normalmente te pagan después. ¿Por qué? Porque la idea es, trabajas, te pago, ¿sí? Digamos que esa es como la visión. Entonces, imagínate que durante 3 meses tú le estás pagando a alguien por aprender. No está produciendo. Entonces, si tú estás en recursos humanos, debes de sacar algo que se llama tiempo promedio de rotación o de permanencia en el trabajo, ¿sí? Se llama tiempo promedio
de permanencia. ¿Qué significa el tiempo promedio de permanencia? Tú vas a tomar las bajas que tuviste en un periodo. Vamos a suponer 1 de enero del 2021 al día de hoy, que es 25 de noviembre del 2021. En todos estos meses vas a sumar cuántas personas o vas a identificar a las personas que se fueron por renuncia. Recuerden que ahorita estamos haciendo énfasis en las que se separaron voluntariamente. Y vas a poner cuánto tiempo duró cada persona en tu organización en estos 11 meses. Y puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pues Juan, lo voy a ir anotando, se quedó 4 meses, ¿vale? Vamos a pensar que Claudia se quedó 2 meses. Fernando se quedó 1 mes, ¿vale? Y vamos a pensar que Raúl se quedó 2 meses también, ¿vale? Para sacar el tiempo promedio de permanencia, lo único que tienes que hacer es sumas los meses que se quedaron ellos, es sacar un promedio y en cuánto tiempo se fueron, ¿sí? Si sumamos 4 más 2 de Claudia más 1 de Fer, ya llevamos 7, más 2 de Raúl, pues son 9. Si tú divides esos 9 entre 4 personas, pues te va a dar 2.25. ¿Qué significa eso? El resultado entonces es 2.25, ¿sí? Significa que en promedio tienes un tiempo promedio de permanencia de 2 meses con 2 días aproximadamente. Es decir, la gente se te está yendo a los 2 meses. Si contemplas lo que acabo de decir del promedio de tiempo de aprendizaje, de la curva de aprendizaje, que es a 3 meses, nunca produjeron. Y entonces por eso es que la rotación se vuelve tan costosa. Porque si te duran muy poquito tiempo, no están produciendo, producen solamente costo, ¿vale? Por eso es que es un tema, la rotación es un tema tan importante, ¿va? Cuando yo vi el tema de indicadores de la rotación, dije, qué interesante tema, porque no solamente tiene un tema, vamos a ver la fórmula, sí, es más, nada más se las voy a enseñar, la voy a poner. ¿Por qué? Pues porque lo importante de la rotación es que entendamos estos elementos, que no es calcular la rotación, es lo que provoca la rotación y que entendamos pues todo este tema de curva de aprendizaje, que entendamos que la gente entonces se tiene que quedar más de 3 meses, sí o sí, para que empiece a ser productivo. Como un dato cultural, ¿cuál es el objetivo o cuál es el tiempo promedio que buscamos hoy en día, hablando en el 2021, que se queden las personas en nuestra organización? Obviamente dependerá del tiempo promedio de permanencia que tengas en tu organización, ¿sí? En función de eso vas a empezar a establecer metas. Pero nuestro objetivo, visto como empresa de consultoría, lo que buscamos es que por lo menos una persona se quede 1 año, ¿sí? ¿Para qué? Para que después del tiempo de aprendizaje, de esa curva de aprendizaje, empiece a producir. Pero no va a empezar a producir 100 o 1000, va a empezar a producir a lo mejor 20, 30. Conforme va obteniendo más experiencia, entonces sí, se va a incrementar y va a empezar en lugar, a lo mejor inició con 100, luego 120, luego 130 y así consecutivamente. Si se queda 1 año, wow. Entonces, no solamente digamos que tuvimos retorno de la inversión por haber contratado a ese colaborador, ¿vale? Entonces, bueno, un impacto, la disminución en la productividad. Otro impacto va a ser el employer branding, que es esto. Cuando una organización tiene mucha rotación, se ve dañada su imagen, porque entonces, a ver, yo se los pregunto a ustedes, si tú escuchas que en una organización tienen muchísima rotación, pues obviamente no vas a decir, ay, qué padre empresa, voy a entrar. Pues claro que no. La imagen o la marca de la organización se ve dañada. Entonces tengan mucho cuidado con esto, porque no solamente tiene un impacto en términos de que el colaborador se fue, sino que el colaborador que se fue, pues empieza a dar una imagen de tu organización que a lo mejor puede estar equivocada o no, no lo sabemos, pero simplemente el hecho de tener mucha rotación va a dañar la imagen y la marca de tu organización, ¿vale? ¿Vale?
El costo de la rotación. ¿Cómo calculamos el costo de la rotación? Bueno, hay muchas formas de calcularlo, pero para hacerlo muy sencillo, lo que identificamos es el sueldo que le pagaste al colaborador. Si se fue, las prestaciones evidentemente también se van a contemplar. ¿Cuánto cuesta el reemplazar a esa persona? Eso entra dentro del costo de la rotación, que todo es tu proceso de reclutamiento y selección, se va al costo de la rotación, porque al final del día estás usando un proceso para sustituir a alguien que se fue, ¿vale? Por eso es que se considera como un costo. Digamos que son como los elementos más importantes. El siguiente elemento, pues, es el clima laboral. Una organización que tenga mucha rotación, pues obviamente daña y está dañado el clima laboral, por eso es que pues la gente decide irse. Fíjense que algo que es bien importante que tengas muy presente es que las personas que ya estuvieron en tu organización ya conocen tus procesos, ya conocen probablemente tus políticas, ya conocen pues esa información que en ocasiones es confidencial. Entonces imagínate, entre más colaboradores se vayan, más información se están llevando y entonces estás perdiendo información y a veces esa información que se pierde es súper importante y confidencial para la organización. La pérdida del know-how. ¿Qué es esto del know-how? Hay un concepto en recursos humanos que se llama administración del conocimiento. Yo te pido que tomes nota ya que estás aquí en esta charla, porque la administración del conocimiento se hace muy poco en las organizaciones en México. ¿Qué es la administración del conocimiento? Seguramente has escuchado, y tendrían toda la razón estos teóricos que han dicho que lo más importante del capital humano es el saber hacer, ¿no? Muchas personas saben hacer las cosas, pero las saben hacer y nadie más las sabe hacer. Por eso es que decimos que se pierde el know-how. ¿Cuántas veces no ha pasado que una persona renuncia a la organización y resulta ser que después nadie sabe hacer las cosas como esa persona lo hacía? Entonces se pierde mucho know-how. La rotación va a provocar que nosotros perdamos mucho conocimiento que se llevan las personas, ¿no? Entonces, fíjate, tarea, obviamente, evitar la pérdida, la rotación. Pero dos, muy importante que tú diseñes procesos para capitalizar y documentar el know-how de los colaboradores, ¿sí? Cuando tú a un colaborador que sabe hacer algo muy bien, lo pones como instructor, está transmitiendo su know-how, su conocimiento. Cuando un colaborador que sabe hacer muy bien las cosas, te basas en él o en ella para documentar un proceso, un procedimiento, bien, estás capitalizando su conocimiento, ¿vale? Bueno, pues estas son como los principales, digamos, consecuencias o pérdidas que nos va a provocar la rotación, por eso es tan importante. Y estoy hablando de los negativos. Ya les había mencionado algunos positivos, que básicamente pues es la posibilidad de tener una nueva forma de ver las cosas, pero bueno, ahorita me voy a enfocar en el tema negativo. Y ya por último, porque bueno, pues sé que tenemos muy poquito tiempo, pues es el tema justo de las fórmulas. Miren, yo les voy a presentar dos fórmulas. Van a encontrar incluso muchas fórmulas. Hay muchas fórmulas para calcular la rotación. Les voy a presentar una que contempla las salidas del personal más el personal con el que inició un periodo, porque recuerden que dijimos, la rotación es la entrada y la salida de personal en determinado tiempo. Cuando la hacemos mensual, pues obviamente cuando se habla de empleados al inicio del ejercicio, pues es el primer día de ese mes. Vamos a suponer octubre, ¿no? 1 de octubre del 2021, ¿cuántas personas teníamos? Empleados al final del mes, pues lo mismo, nos vamos octubre, ¿cuántos días tiene? 30. Ay, ya ni sé. Bueno, 31. Octubre tiene 31 días. Entonces, ¿cuántos empleados tenías al 31 de octubre del 2021? Lo divides entre 2, ¿sí? Y entonces lo que vamos a dividir, pues es los empleados que salieron entre, pues el número que nos dé de la suma del inicio, el fin, entre 2, ¿vale? Aunque esta fórmula de rotación es buena, a mí me parece
que diluye un poco el impacto de la rotación porque contempla evidentemente un promedio entre los colaboradores que ingresaron o que tenías al inicio y los que tienes al final. A mí me gusta más una fórmula que es muy sencillita, pero es un poquito más ruda, digámoslo así, o más objetiva, más específica, que es solamente contemplar las bajas entre el número de personal al inicio del periodo, ¿sale? No contemplas porque cuando tú contemplas empleados al final del mes, pues también estás contemplando los que ingresaron. Con esta segunda fórmula no los estás contemplando. Por eso puedo decir que es una fórmula mucho más objetiva y mucho más ruda, porque ahí no disminuye el impacto por los que ingresaron, sino ahí es con cuántos se fueron y con cuántos habías iniciado. Esa es tu rotación, ¿vale? Bueno, pues lamentablemente tenemos muy poquito tiempo, pues hemos llegado al final de nuestra plática. Rosario, yo te sugiero la 2. La 2 es más de impacto, Rosario, es la que tiene como más, te habla tal cual de la rotación, de cuántos tenías y cuántos se fueron, ¿no? Entonces es una rotación de mayor impacto. Vale, no sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, bueno, Emilio, no sé si te tengo por ahí, pues yo les agradezco muchísimo nuevamente la invitación, les agradezco muchísimo que hayan estado en estas conferencias. Recuerden participar, FINDES siempre da muchas conferencias, la verdad, súper interesantes. Entonces, bueno, pues cordialmente invitados. Emilio, te cedo la palabra. Gracias, Alejandra. Pues nada más invitar a todos los asistentes a este webinario para que los demás jueves nos sigan acompañando. Les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo 25, no es cierto, perdón, 2 de diciembre, 2 de diciembre estaremos hablando de coaching. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Y Alejandra, siendo las 18 horas con 37 minutos, día 25 de noviembre, damos por terminada la transmisión de este webinario. Nuevamente, Alejandra, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, bonita tarde a todos. Hasta luego.